Continuamos en Despierta con CDN en esta programación especial de Semana Santa, tiempo de recogimiento, de reflexión, de ayuno, de sacrificio. Vamos a conversar con un señor José Amable Durán Tineo, que es obispo auxiliar de Santo Domingo y viene a compartir sus reflexiones con nosotros en esta Semana Mayor. Buenos días. Bien, primeramente el saludo a cada uno de ustedes y el agradecimiento también por invitarme a esta participación en CDN, este canal tan visto, y el saludo a los que nos siguen a través de la pantalla, a través de los medios de comunicación. Gracias por invitarme a estar aquí en este día. Monseñor, vamos a comenzar con alguna reflexión suya a propósito de este contexto en que nos ha tocado la Semana Santa del 2025. Bueno, lo primero es que en la Semana Santa es justamente, tiene ese apellido de santa porque se celebra el acontecimiento central de la vida de fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Toda la vida de Jesús fue una vida de misterio, pero el misterio de los misterios es justamente esto, o sea, su pasión, su muerte y su resurrección. De hecho, fue lo que más impactó a la comunidad cristiana, su muerte. Hasta el mismo centurión que estaba ahí al pie de la cruz, al ver la muerte de Jesús, porque mientras otros crucificados maldecían y decían improperios, porque era una costumbre de los romanos crucificar a las personas. No fue Jesús el primero en morir crucificado, sino que esa era la forma con que morían los criminales. De hecho, los dos ladrones que estaban ahí, pues murieron justamente por el crimen que habían cometido. Sin embargo, al ver la forma en que Jesús muere, perdonando, aclamando a Dios, dice el mismo centurión que realmente este hombre es hijo de Dios. Por supuesto que también él tendría alguna experiencia también, alguna emoción del Espíritu que nunca se queda, podemos si fuera en esos momentos para decir esa expresión, porque es una confesión de fe en el fondo. Y la fe es, en definitiva, un regalo del Espíritu, o sea, es el Espíritu el que mueve los corazones. Ya le había dicho Jesús a Pedro, ¿verdad? Eso no te lo ha revelado la carne cuando lo confesó como Mesías. Eso ha sido una gracia, una luz que tú has recibido de lo alto. Pero a lo que vamos, lo primero que se escribe en los evangelios no es el nacimiento de Jesús, porque no fue lo más impactante, y además también esto se mantuvo en secreto. La Virgen era la única que sabía lo que había pasado allí, no comenzó a gritar, miren, mi hijo ese que va aquí caminando es el Hijo de Dios, sino que poco a poco los discípulos, viendo también sus palabras, sus milagros, fueron interpretando, fueron viendo en él al Mesías. Y el mismo Jesús también no dice abiertamente hasta el final que él es el Mesías, sino que va llevando a sus discípulos a que vayan interpretando su vida hasta que llega un momento que les pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Pero aquí ya al final sí dice, lo dice claramente, yo soy el enviado, soy el Hijo del Padre. Y ese fue el motivo prácticamente de la condena. Y luego también es el centro de toda la liturgia. En la liturgia lo que hacemos es actualizar ese misterio que se vivió ahí, y actualizar significa hacerlo presente nuevamente por la misma voluntad del Señor que ha dicho en la Eucaristía, que es el memorial de su pasión: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Monseñor, ¿cómo está invitando a la Arquidiócesis de Santo Domingo a conmemorar, a celebrar estos días de Semana Santa? ¿Cuál es el mensaje y cuáles son los esfuerzos que están haciendo en este sentido? Si nos puede abordar también parte de las actividades. Bueno, hay muchas experiencias, está la iniciativa de Yo Me Quedo, hay muchas parroquias que han entrado en esta dinámica del Yo Me Quedo. Allí en la vicaría nuestra, en la parroquia Espíritu Santo, bueno, antenoche estuve allí, y ahí pues teníamos actividades con los adultos, con los niños, con los adolescentes, llevando siempre el mensaje de fe. Pero sobre todo el tiempo más fuerte, ¿verdad?, este jueves a domingo, donde celebramos este Tríodo Pascual. Tenemos la misa crismal en la mañana, y aquí lo más importante son dos elementos. Primeramente, la bendición de los aceites que se usan durante todo el año para bautizar,
para la confirmación, para la ordenación sacerdotal. Ahí hay 3 tipos de aceite. Primeramente el óleo de los enfermos, ese se bendice. Está el óleo de los catecúmenos, que es el que se pone en el pecho de los que van a ser bautizados. Y el crisma, que se tiene una nota más importante porque se consagra y se usa para consagrar. Por eso el bautismo, de hecho, es una consagración. El sacerdocio es una consagración. En esos sacramentos se utiliza el crisma porque tiene la virtualidad de consagrar. Y lo otro del Jueves Santo es la renovación de las promesas sacerdotales. Porque todos los sacramentos prácticamente nacen de ese misterio. Por eso, podríamos decir, la sacralidad de esta semana, sobre todo para nosotros, los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Ahí cada sacerdote renueva las promesas sacerdotales. También el Jueves Santo en la noche se celebra la Cena del Señor, es decir, la institución de la Santa Eucaristía. Ya el Viernes Santo, pues, los viacrucis y sobre todo la celebración de la Pasión, que tiene 3 partes importantes. La primera es la liturgia de la palabra, después la lectura de la Pasión, el beso de la cruz y la oración también por todo el mundo. Ahí se reza incluso por los ateos, por los que no creen, porque Jesucristo no solamente muere por los que creen, muere por todos. Muere por todos. Por eso muere, ¿verdad?, perdonando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el sábado, pues entonces la vigilia pascual, donde ya celebramos la resurrección de Jesús. Y toda la vigilia entonces es de una intensa oración. Se comienza con las lecturas del Antiguo Testamento porque hay una sola historia donde Jesucristo es el centro, comenzando con el misterio de la creación, que es un misterio, pero que va unido al misterio de la redención y de la resurrección de Jesucristo, donde todo cobra sentido. Padre, hoy jueves también Jesús lava los pies a sus discípulos. El Hijo de Dios, el hombre más poderoso, dio una lección de humildad a sus discípulos, el Maestro. ¿Qué lección de humildad tendrían que dar los hombres poderosos de este tiempo, de este país, a nosotros los ciudadanos, sus discípulos? Bueno, aquí hay una gran lección de humildad, como tú acabas de decir. El mismo Pedro, pues, se sorprende de esto porque dice, ¿cómo tú, siendo el Maestro, siendo el Señor, te postras, te abajas? Ese era el oficio que hacían los esclavos. El esclavo, cuando llegaba el Señor a la casa, le lavaba los pies. Entonces era como el Señor hacerse esclavo. Y es también, podríamos decir, la gran lección para nosotros, para todos los que vamos, podríamos ir dirigiendo. No estamos sirviéndonos a nosotros mismos, no somos servidores de un pueblo, cada uno en la misión, en el servicio que presta la comunidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos el servicio de la palabra, el servicio de los sacramentos, el servicio también del gobierno de las diócesis, pero siempre también podríamos decir, hacerlo con humildad, sin prepotencia, no subiendo la voz, sino subiendo los argumentos. Y lo mismo también los que gobiernan las naciones. El que gobierna las naciones no puede sentirse por encima del que está abajo, del pequeño, ¿no? Todos tenemos un mismo valor a los ojos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. No hay nadie que esté por encima de nadie, sino que todos tenemos la misma dignidad a los ojos de Dios y por tanto esa es la gran verdad a la que debo, pues, obedecer, la que debo seguir. Padre, déjeme tratar de enlazar esta jornada, yo me quedo, con la libertad de la gente de hacer y desarrollar lo que cree. Por ejemplo, ¿qué usted le puede decir a la persona que no deseen quedarse? Y voy más lejos. Y cuando hablo de la libertad, el respeto a la creencia, a lo que usted piensa, existen los fanatismos, incluyendo religiosos, en estos tiempos. Las imposiciones. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué trato usted le da y qué mensaje usted le da a aquellas personas que no creen en lo que usted cree,
y que no están dispuestas, lo traigo ahora esta Semana Santa, en quedarse, en hacer lo que ustedes están sugiriendo. Bueno, lo primero es que la libertad es un derecho de toda persona. Es inherente a la dignidad humana y por tanto el que más respeta la libertad es Dios. Dios respeta nuestra libertad hasta lo último. Y la fe no es una imposición, es una proposición. Tú la propones y si tú crees que realmente llena tu vida, da sentido a tu vida, pues tú la sigues. Ahora sí, pedimos, ¿verdad?, la prudencia, que ya eso es una virtud humana, el ser prudente, el tener juicio, el ser también comedido en el uso de las cosas. Yo creo que eso es válido para todas personas, sobre todo en las vías de comunicación, el guardar la prudencia, el no excederse en bebidas alcohólicas. Y qué decir también en este tiempo en que estamos viviendo esta situación también que ha enlutecido a nuestro país, y yo creo que también ello es como una llamada a la reflexión, a mirar que la vida, yo no tengo el control de la vida, no, la vida, la muerte me puede llegar en cualquier momento, no tengo el control. Entonces es importante que reflexionemos en eso, que tengamos prudencia, que cuidemos a los que andan con nosotros y también al que viene, al que también camina en la vía, que va también a hacer trabajo o va a divertirse, a lo que sea, cuidar del otro. Y yo creo que esas son cosas humanas que no tienen que ver tanto, bueno, tienen que ver con la fe, porque en definitiva todo bien, nosotros entendemos que viene de Dios, aunque uno lo ignore, pero si usted no cree en Dios, por lo menos pues tenga esa podríamos decir, coherencia en su actuar, cuidando la propia humanidad. Monseñor, el Jueves Santo hay varios momentos puntuales, según se leen los textos bíblicos, además del lavado de los pies, la última cena, que fue bastante simbólica y todo lo que allí ocurre, pero también cuando Jesús se retira al huerto de Getsemaní a orar. Algunos textos relatan que sudó sangre. Me gustaría como conocer la reflexión, su reflexión, que la pueda compartir con nosotros sobre ese momento, que eso representaba. Él sabía que estaba llegando el momento, la hora, que tanto ya había anunciado a sus seguidores. Lo primero es que Jesús fue realmente hombre, fue humano. Y como humano experimentó todo lo que nosotros también experimentamos. De lo contrario, no sería como un testimonio para nosotros. Por eso dice la palabra también que fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque el pecado no cabe en Dios, pero después todo lo humano, Él lo asume. Y en ese sentido también es un paradigma para nosotros. No tengo muchos conocimientos de esto, pero sí he leído que en un momento de angustia, de desesperación, no desesperación, pero sí de una angustia muy fuerte, la persona puede como sudar sangre, también como somatizar tanto esa experiencia que le impacta, que puede llegar a esa realidad. Entonces, pues, yo creo que desde ese punto de vista también se entiende esa situación de Jesús, que ahí está diciendo, lo está diciendo de corazón, no es una pantalla, no es un teatro, es algo horrible, y sabe lo que le viene encima. O sea, lo que Jesús vivió en esa pasión nosotros ni nos lo imaginamos, de difamación, de desprecio, de traición, de abandono, de golpes, de ultrajes. O sea, fue un sufrimiento no solamente físico, espiritual, tremendo. Y por eso dice en ese momento, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa, más dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz fue ciertamente atroz. Incluso a los mismos criminales de ese tiempo no se les trataba así, porque para un judío decir que, usted decir o yo decir que soy hijo de Dios, esa era la blasfemia más grande que se podía decir. Y es verdad, eso con la mente no se entiende. Ese es el choque, podríamos decir, la piedra de tropiezo para nosotros es entender que Dios se ha hecho hombre, Monseñor, con todas sus consecuencias. Monseñor, la ciudad de Santo Domingo y el país en general siguen manteniendo un luto, un duelo
por la pérdida de más de 230 almas en los últimos días en la ciudad capital. Me gustaría saber cómo ha vivido la iglesia esta terrible situación, la cercanía con las familias y el mensaje que se tiene también para los deudos, porque lo hemos visto durante estos días, todo el mundo tiene a alguien, conoce a alguien, y es bueno que usted nos ayude a comprender cómo también ustedes lo han vivido y cuál es el mensaje para ellos. Sí, ha sido una experiencia muy dolorosa, o sea, ha habido sacerdotes también que han tenido así la experiencia de consolar a las familias. Vimos también al señor cardenal, yo creo que fue un gesto también muy bonito de verlo allí en la escena también de donde pasó, podríamos decir, esta situación tan dolorosa, tan triste. En todas las comunidades hemos estado orando intensamente por eso. De hecho, pues, junto al señor arzobispo, pues, ofrecimos una Eucaristía aquí en la parroquia Jesús Maestro. El lunes santo también se celebró una Eucaristía por todas las víctimas en todas las parroquias, convocada también por nuestro arzobispo, el señor Francisco Soria. Ha habido esa solidaridad desde el Papa, desde el Nuncio, desde la conferencia episcopal, otras conferencias también de Centroamérica han expresado, podríamos decir, esta solidaridad en el dolor y el acompañamiento con las víctimas. Muchos católicos también se hicieron presentes donando sangre en los centros que se dispuso para esa realidad. Y también se llamó desde la conferencia a eso, a que los católicos pues también nos hiciéramos presentes con nuestro aporte cada uno, con lo que pueda hacer y dar. Monseñor, la Semana Santa es un periodo de reflexión, de constricción, pero se ha convertido dentro del ambiente de la secularidad de la sociedad también en un espacio de ocio, de diversión y de disfrute. Pero las personas que salen de la ciudad se está vaciando, las personas que están saliendo de la ciudad que no pueden ir a la iglesia, ¿cómo se llevan a la iglesia consigo, al lugar a donde están? Bueno, gracias a la magia de la comunicación, pues donde quiera que vamos, tenemos la oportunidad de participar a un nivel o a otro de la Semana Santa. Este mismo programa yo sé que mucha gente pues lo va a escuchar y va a prestar atención y va a sacar también sus conclusiones, porque siempre la palabra no nos deja indiferentes, la palabra nos cuestiona, la palabra nos informa y la palabra nos forma. Y los medios de comunicación tienen esa virtualidad de llegar a todos los espacios y qué sé yo, cada uno también desde su interior, porque tenemos una gracia de Dios que se llama conciencia. Y yo creo que toda persona también desde ahí, desde su propia experiencia, pues eleva su oración a Dios, a su modo, lo que sea, y simplemente pues invitar a eso, a que así sea, podríamos decir de manera personal, pues tengamos presente a Dios, que no nos hace daño, nos hace mucho bien. Yo voy por la misma línea de Catherine, ella habla de los deudos. Usted decía que hay algo que no controlamos, que es la muerte, y que el único que resucitó entre los muertos fue Jesús. Esas personas que han perdido a un ser querido, desde el punto de vista de la psiquiatría, la psicología, en estos días hemos estado manejando el trauma. Pero ese mensaje que usted puede darle a esa gente que tiene ese vacío existencial ahora. Ante la muerte a veces uno se queda sin palabras porque es un misterio. Y ya decía Gabriel Marcel que la diferencia entre misterio y problema es que el problema está fuera de mí. El problema es objetivable, pero el misterio me envuelve. Y por eso pues uno a veces no se queda sin palabra ante la muerte, solo nos queda como la esperanza. La esperanza, y la esperanza es justamente el mismo Señor, que también murió. Y murió en una situación muy difícil también, diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es posible que el grito también, o es posible que el grito de nuestras familias y sobre todo de las personas que están viviendo en carne propia ahora mismo sea ese grito también. Pues ahí encuentran en Jesús esa misma voz
O sea, esa solidaridad de Jesús con todo el sufrimiento humano y que nos dice también, miren, el sufrimiento no va a quedar ahí. O sea, no tiene la última palabra. Eso sería absurdo. Por eso para mí lo más absurdo que hay es no creer. Es no creer porque la vida, lo que reina es la luz, es lo positivo. No es la oscuridad, no es la muerte. Eso sería un sinsentido total. Esta misma vida quedaría trunca. Entonces, ¿para qué la existencia? Por eso uno debería hacerse esta pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el destino? ¿Hacia dónde camino? Tiene un sentido la vida, que va más allá de la vida presente. Entonces, Jesús nos abre esa puerta también, además del dolor y del sufrimiento y de la cruz y de la experiencia de la muerte, Jesús nos abre la esperanza a la resurrección. Y yo creo que aquí también vemos esperanza de resurrección, porque somos testigos de milagros, verdaderos milagros, curaciones de personas enfermedades que no son curables a nivel natural, y los mismos médicos se quedan con la boca abierta. Y voy a poner el ejemplo de mi madre. Mi madre una vez pues tenía una vena tapada y en unas oraciones carismáticas, en unas comunidades, de las comunidades en las que estuve en Santiago, ahí el Señor se bañó en sudor, casi se desmaya, y ya el médico le había dicho que esa vena estaba tapada. Sin embargo, cuando fue al otro día después de esa oración y se hizo el análisis, se hizo el examen, el médico le preguntó que qué había pasado ahí. Ella lo que le dijo fue, ¿usted cree en Dios? Y él le dijo, bueno, que le acabara de decir lo que pasaba. Y ella le dijo, pues mire, anoche el Señor me curó. Anoche el Señor me sanó. Entonces, son como las muestras de que la vida está en las manos de Dios y de lo que es imposible para nosotros, es totalmente posible para Él. Monseñor, hay algunas actividades propias de la iglesia. Por ejemplo, ¿en qué momento la gente puede ir? ¿Cuál es el día para el tema del agua bendita? Hay quienes me han preguntado sobre eso. Y digo, bueno, como que el Monseñor lo anuncie por aquí. Bien, voy a decir algo antes de eso. Hay, como decía, sobre todo desde el jueves hasta el sábado, hay muchas experiencias. Está la Cena del Señor, luego las comunidades se quedan en oración, en los llamados monumentos, que son esos lugares donde se prepara para reservar el Santísimo de ese día, y se ponen flores muy bonitas, se arregla con velas también, se acompaña en la oración. Hay la tradición ahora de visitar 7 templos, que eso es muy importante también, sobre todo el Viernes Santo. Está lo del sermón de las 7 palabras, está luego la celebración de la Pasión, y luego en la noche, el sábado, pues ahí la celebración de la vigilia, es ahí donde se bendice el agua, porque renovamos también el sacramento fundamental de la fe, que es el bautismo. El bautismo. Por eso decía que todos los sacramentos y nuestra vida de fe, pues el corazón es justamente el misterio pascual de Cristo. Monseñor, la Iglesia Católica este año además ha estado rezando de manera insistente y ha invitado a toda la comunidad a orar por la salud del Papa Francisco. Hemos visto algunas mejorías, incluso lo hemos visto abrazar a algunos fieles que se acercan en ese peregrinaje quizás a San Pedro. ¿Cuál es su perspectiva sobre la salud del Papa y quizás esa reflexión interna de la Iglesia que también está cuestionándose sobre tiempos, sobre momentos, que esto ya también tiene un poco más de la organización per se? Bueno, yo creo primeramente que la recuperación de él ha sido fruto de un milagro, ciertamente, por su edad, por la complicación en la que vivió. De hecho, el médico pues habló de 2 momentos muy críticos de él, y yo creo en el poder de la oración. Cuando todo un pueblo se une orando por una realidad, bueno es Dios para conceder, ¿verdad?, esa gracia. Ahora parece que, bueno, su recuperación va a ser muy lenta, como hemos visto, no ha tenido no se ha expuesto mucho al público, por eso mismo, porque sigue afectado la respiración. Y nada, seguimos esperando que se pueda restablecer totalmente, seguimos orando por él.
no solamente por su salud física, sino también por el peso espiritual que lleva, porque ese puesto no es fácil, por todas las críticas, y hay mucha gente que le ama, pero también hay mucha gente, tiene muchos detractores también, o sea que, y todo eso de una u otra manera te influye, lo sabemos. En su caso, ¿usted está satisfecho con la misión del Papa Francisco? Yo estoy muy contento con el Santo Padre, el Papa Francisco, creo que es el Papa de este tiempo, y lo podemos ver en sus escritos, primeramente en esa encíclica Evangelii Gaudium, que es sobre todo mirarnos nosotros como iglesia, como misioneros, de anunciar con gozo el Evangelio. Pero también la Laudato Si sobre la realidad ambiental. Para nadie es un secreto que hoy el problema ambiental es un problema serio. La iglesia no camina de espalda al mundo, sino que analiza los problemas y desde la fe trata de dar una respuesta, de aportar también en ese sentido, ¿verdad? Y la otra encíclica, Fratelli Tutti, todos somos hermanos. En este mundo tan individualista, donde cada uno piensa en sí mismo, donde hemos renunciado como al hecho de ser persona, porque se ha puesto el individuo como... se ha subrayado esa dimensión del hombre, el individuo, dejando de lado el concepto de persona, que es el de relación. Y eso lo vemos constantemente en todas las relaciones a nivel económico, esa competencia feroz, desleal, donde tampoco no me importa desbaratar el medio ambiente con tal de ganar dinero, lo vemos también en las relaciones de pareja. A veces lo que hay es una prostitución acordada, donde yo me aprovecho de ti por este lado y tú te aprovechas de mí por el otro. Pero no hay un amor verdadero, o sea... Entonces, ante esa situación, Fratelli Tutti, además también con todo el problema de las religiones, que no estamos para pelear, que estamos llamados a ser hermanos, y que esa dimensión comunitaria no es un invento del Papa ni de la Iglesia, es que somos seres comunitarios. Por eso nadie nace solo, nacemos en una familia, tenemos parte del otro a nivel genético, incluso con todos los experimentos que hay, el otro está ahí siempre presente. No aprendo a hablar solo, es el otro que me enseña a hablar. No aprendo ni siquiera a amar solo, porque se necesita otro para yo también, no solamente entenderme como persona, sino también para relacionarme en el amor. Entonces, ante ese individualismo rampante que vive el mundo hoy y que lleva a las guerras, a las divisiones, a todo ese tipo de cosas, el Fratelli Tutti es una respuesta también ante esa realidad. Gracias, Padre. Le deseamos que esta Semana Santa, pues bueno, sea de acercamiento también para los miembros de la iglesia, que nos haya acompañado acá en CDN Canal 37. Es su privilegio porque sabemos que ustedes están inmersos en estas jornadas de organización, ¿cierto, Yanis? Sí, así es. Muchísimas gracias a Monseñor José Amable Durán Tireo, obispo auxiliar de Santo Domingo, que nos ha acompañado hoy en este jueves. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Padre. Échanos la bendición. Con gusto. Les invito a que nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí sentados. Aquí sentados. Bien, pues vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, Dios de la vida, por este momento que nos das. Gracias porque tú nos amas desde antes de que naciéramos. Así nos lo revela en tu palabra. Y cuidas y proteges a cada uno. Bendice a estos hermanos, bendice a su familia, protégelos de todo peligro de alma y de cuerpo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que esta bendición además se extienda a la audiencia y al equipo técnico. Vámonos a pausa, venimos.